Agradeceros en primer lugar vuestra presencia para informar sobre la presencia de las compañías extremeñas en la 27 Feria de Teatro de Castilla y León, que celebra su 26ª edición entre los días 20 y 24 de agosto en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo. Esta presentación, que ya es habitual todos los veranos, para informarles de la presencia del sector escénico extremeño en esta feria, un evento que se ha convertido en referente teatral para todos los sectores implicados en las artes escénicas: programadores, gestores culturales, actores, compañías, distribuidores, instituciones y público. Nos acompaña esta mañana Manuel González, director de la Feria de Teatro de Castilla y León, Javier de Prado, que está por allí, responsable de producción, y los representantes de las compañías extremeñas, Fernando Ramos, de Verbo Producciones, Javier Sebastián, de Tuba Percusión, y está también con nosotros Antonio Marín, director de CEMAR, a los cuales agradezco su presencia y que nos acompañen en esta presentación. La Feria de Teatro de Castilla y León es uno de los principales, si no el principal mercado del occidente peninsular. Muchos profesionales están acreditados y congregan también a espectadores ávidos de nuevas propuestas teatrales. Es una feria donde realmente podemos decir que todo el mundo quiere estar, o al menos desde luego desde las compañías extremeñas son muchas las peticiones de estar, y es complicado hacer la selección, me consta que así es. Extremadura ha estado ahí en esa feria desde el principio, y desde luego desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, pues seguimos estando y vamos a seguir participando, porque nos parece que es un espacio realmente importante para que nuestras compañías se den a conocer en el escaparate nacional. Como decía, esta feria es un magnífico escaparate para mostrar todo lo bueno que hacemos en Extremadura desde el punto de vista de las artes escénicas. Desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de CEMAR, dentro de su apuesta por el sector escénico, promueve esta presencia, y queremos que sea cada vez más importante, además buscando y consensuando con la feria los espacios, horarios, días, etcétera, para que nuestras compañías tengan la mayor relevancia posible. En esta 27ª edición de la feria, 5 compañías extremeñas, de las 41 que van a participar en la feria, representarán sus espectáculos. Es algo más de un 12% del total de las compañías que van a estar representadas en la feria son extremeñas. Queremos decir que somos la segunda región que más compañías aporta, después de, lógicamente, Castilla y León. Vamos a tener a Verbo Producciones con la comedia recién estrenada en el Festival de Mérida, La Aparición, el día 21 en el Patio de los Sitios a las 23:30. Tendremos a Tupa Percusión, que pondrá en escena En la Nube los días 20 y 21. Este es una propuesta itinerante por el centro de la ciudad a las 23 horas. La compañía Alba Dulaque representará La Torre el día 22 a las 21 horas en el espacio Acecir. Glauca Producciones pondrá en escena el día 23 a las 12:30 y 17:30 el drama Cómo me convertí en árbol en la Sala Tierra. Y Panduro Producciones cerrará la participación extremeña el día 24 a las 12:30 horas, donde representará La Isla del Tesoro en el espacio Acecir. Como veis, una amplia representación de distintos formatos de teatro, y la verdad es que valoramos muy positivamente desde la Junta de Extremadura que haya sido así, que nuestras compañías estén en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo y que puedan representar el buen trabajo que hacen. Por mi parte, nada más. Cedo la palabra al director de la Feria de Teatro de Castilla y León para que os dé más detalles, números y más cuestiones. Muchas gracias, Paco. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y pues por supuesto muchas gracias a la Junta de Extremadura por brindarnos esta ocasión de poder visibilizar esta colaboración, que es permanente desde la primera edición y que para nosotros es muy importante, porque siempre el objetivo de la Feria de Teatro de Castilla y León, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, es promocionar fundamentalmente las producciones escénicas del occidente peninsular. En este sentido, Castilla y León, Extremadura y Portugal siempre han sido para nosotros los territorios prioritarios. Evidentemente, esta labor no sería posible sin tener como compañeros de viaje la Junta de Extremadura, como hemos tenido históricamente, y no solo agradecerles su complicidad y que sean aliados de este proyecto, sino también agradecer mucho su confianza
confianza, porque una de las cuestiones que siempre explicamos o intentamos compartir con el sector cuando se habla de cómo se seleccionan las compañías, por qué se programa una cosa o no se programa otra, es que desde la parte extremeña, desde la parte institucional, tenemos absoluta independencia para que, con los criterios habituales de programación de la Feria de Teatro de Castilla y León, se haga la selección de los espectáculos extremeños. La presencia de producción extremeña, como saben, es permanente, pero no se trabaja con una cuota rígida. Esto quiere decir que un año puede haber 3 producciones, pero a lo mejor otro año pueden ser 6. Este año, como bien decía Francisco, serán 5 las compañías que presentarán 7 funciones, harán 7 representaciones. Son 5 espectáculos distintos. En el histórico de feria, a lo largo de estos 27 años, serían ya 84 los espectáculos de producción extremeña, específicamente extremeña, que han participado en el escaparate teatral que supone Ciudad Rodrigo para poder insertar determinadas funciones, determinadas representaciones en los mercados nacionales. Bueno, nacionales y de Portugal, que es la parte internacional la que más cuidamos. Este año hemos recibido 1.012 propuestas de compañías que querían participar en la Feria de Teatro. Medio centenar de ellas eran propuestas de compañías extremeñas y de ahí se han seleccionado las 5 que antes comentaba Francisco. ¿Cuáles son nuestros criterios o cuáles son nuestras preocupaciones a la hora de elaborar la programación? Bueno, una de las cuestiones que nos preocupa es que haya una cierta rotación en cuanto a las compañías que son seleccionadas para poder estar en el escaparate de Ciudad Rodrigo, en el mercado escénico de Ciudad Rodrigo. En este sentido, este año hay 2 compañías que será su primera ocasión en participar en Ciudad Rodrigo, como es Tupa Percusión Teatral y Producciones Glauca, que va a ser la primera ocasión en la que han sido seleccionadas para participar en la Feria de Teatro. Y digo que han sido seleccionadas porque ya han presentado propuestas en ediciones anteriores y por distintas razones no había sido todavía, no habíamos tenido oportunidad de programarlos. Y luego, el resto de compañías, dentro de esta rotación que buscamos, hace más de 3 años que no tienen presencia en Ciudad Rodrigo y en concreto en este caso pues son compañías que consideramos garantía de éxito porque son compañías y productoras de Extremadura que en ediciones anteriores en la Feria de Teatro pues han cosechado grandes éxitos con el público, han obtenido premios del público en algunas ocasiones y también sabemos que sus espectáculos han podido funcionar bien a efectos de mercado, que es el último punto que nos interesa a todos. En este sentido pues contaremos con la aparición de Verbo Producciones, con La Torre de Albadulaque, un espectáculo recién estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, y también con un espectáculo para público infantil de Panduro Producciones, La Isla del Tesoro. Porque precisamente otra de nuestras preocupaciones a la hora de abordar la programación de la feria es buscar el que podamos tener una pequeña representación de la variedad de disciplinas, de formatos, de las distintas formas de hacer teatro que se están trabajando en Extremadura. Entonces, en este sentido, tenemos espectáculos para público infantil, espectáculos para público adulto, hacemos una combinación de espectáculos de arte de calle, espectáculos de comedia, espectáculos para sala. Bueno, la verdad es que es una de las cuestiones que siempre nos ha preocupado. Y luego, como el objetivo último que tenemos en la feria siempre es primar la novedad para que los profesionales que acuden a Ciudad Rodrigo, los espectáculos que allí se encuentran, todavía no los hayan visto en otras ferias o festivales, sean trabajos que están empezando a cuajar, porque los profesionales que acuden a Ciudad Rodrigo cada año pues van a ver ahí los trabajos que les van a ser útiles para conformar sus programaciones de aquí a 5 años, generalmente es un poco lo que tenemos estudiado. Pues decía que una de las formas de garantizar la novedad es intentando programar no solo espectáculos de reciente estreno, de reciente creación, como comentaba el caso de La Torre, el caso de la aparición, que estrenó en el Festival de Mérida también ahora a principios de julio, sino también la programación de estrenos absolutos, espectáculos como es el de Tupa y Producciones Glauca, 2 trabajos absolutamente distintos y que los 2 se van a presentar en calidad de estreno absoluto, con lo cual garantizamos que los profesionales que acuden a Ciudad Rodrigo todavía no han tenido ocasión de ver esos espectáculos y esto yo lo quiero agradecer sobremanera a las compañías porque estrenar una feria es algo muy comprometido. Yo como director de feria y como profesional del sector diría no estrenéis en las ferias. Como gestor cultural tengo que decir, nos interesan los estrenos en las ferias porque tienen una mayor proyección mediática y sobre todo tiene una mayor atracción para que vengan los profesionales a la feria de teatro.
También podemos decir que este año hemos podido equilibrar de tal forma que todos los días, cada día de feria, va a haber al menos una representación de compañías extremeñas. Entonces, bueno, pues creemos que es una forma de extender y de mandar también un mensaje al sector, que a nosotros nos parece importante que pueda estar todo esto distribuido y reequilibrado. Actualmente hemos cerrado ya el plazo de inscripción de profesionales, todavía no podemos facilitar los datos de inscripción, aunque ya los tenemos, ha ido muy bien la cosa, en la línea de otras ediciones. Disculpadme que todavía no los ofrezcamos porque los tienen que presentar los representantes institucionales de la Junta de Castilla y León, que es la principal entidad organizadora de la Feria de Teatro, junto con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca. Pero bueno, simplemente mencionar que nosotros siempre acreditamos del orden de 250 entidades profesionales distintas. El objetivo es estar en los 200, pero siempre tenemos que abrir los brazos porque hay mucha presión y demanda de profesional que quiera asistir a la feria, que priorizamos el perfil comprador, porque el perfil vendedor ya está elegido, ya está seleccionado, que es la propia programación que se conforma, y que al final en Ciudad Rodrigo, entre los que están acreditados, los que van a trabajar y tal, bueno, pues se juntan medio millar de profesionales cada verano pues para participar de este encuentro profesional, pero sin perder de vista que el objetivo último es procurar la dinamización comercial del sector escénico en nuestro país. La programación internacional está exclusivamente enfocada a Portugal y la selección de compañías es exclusivamente portuguesa y bueno, pues ahí estamos trabajando ya para perfilar los últimos detalles y todo listo para recibir a Ciudad Rodrigo, a las compañías, a los profesionales, y si algún medio de comunicación se anima, estamos a 2 horas y media, estamos muy cerquita y hacemos una estancia muy agradable, pues somos conscientes que haciendo una feria en agosto, haciendo un mercado profesional en agosto es ir contra natura en este país, que agosto es un mes feriado, como dirían los portugueses, pero aún así a nosotros nos funciona muy bien y gracias a que tenemos esta feria de artes escénicas, gracias a este mercado, se consigue también tener un festival muy importante en el suroeste de la provincia de Salamanca, porque bueno, esta faceta de feria tiene también un componente de festival por la implicación de público, lo comprobarás, Javier, con tu trabajo que es itinerante, Fernando lo sabe de otras ocasiones, porque para nosotros es fundamental que los espectáculos se vean con público no solo público profesional. Y en ese sentido, hasta ahora estamos contando con el beneplácito del respetable, del público, y es algo que también llevamos a gala dentro de nuestro proyecto, porque cada edición pasan más de 30.000 espectadores. Y simplemente esto, dejo la palabra a las compañías que nos puedan explicar un poco su función. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Javi López, que antes me presentaron como Javier Sebastián. Bueno, parecía un poco formal. Soy el director de la compañía Tupá Percusión Teatral. Nosotros nos especializamos en teatro de calle y esta obra que presentamos es la más fastuosa que hemos creado. Lleva 8 artistas en escena, 3 técnicos, 1 de iluminación, sonido, montador. Y definitivamente es una obra de teatro itinerante. Vale decir que va contando toda una historia a medida que va transcurriendo el desfile. Es una sátira sobre las nuevas tecnologías, la adicción que tenemos todos y todas a las nuevas tecnologías. O sea, el día que se muere Sócrates, llega al Olimpo y se encuentra con una serie de dioses enganchados a las nuevas tecnologías. Y bueno, nos encontramos, realmente fue un trabajo muy interesante porque nos encontramos con una especie de querer llevar al ridículo algo que ya está en el ridículo. Todos estamos todo el tiempo mirando los móviles, mirando para abajo, caminando, chocándonos con las cosas, y nos costó bastante hacer una sátira de eso que ya está llevado al extremo, ¿no? Todo esto sucede sobre la nave de Orfeo, que es un barco griego con una altura de casi 8 metros de altura. La estructura es bastante innovadora porque tiene un sistema de velas que es retrotraíble para poder pasar en el caso de que haya algún impedimento. Tiene unos 6,5 metros de eslora, está todo iluminado, sobre él va el equipo de sonido, iluminación, varias veces suben y bajan los actores, es como nuestra parte de escenotecnia. Y desde luego para nosotros, cuando Manuel nos llamó y nos ofreció la posibilidad de poder estar, desde el comienzo fue como un gran honor. Somos una compañía joven, a pesar de que hace muchos años que estamos dentro del ámbito social, pero como compañía profesional hace unos años que estamos afianzándonos en Extremadura,
y que nos elijan entre 1000 y poco de propuestas, pues ya resultaba un gran piropo y es el gran premio. Así que poder estrenar en ese lugar para nosotros es un gran lujo. Estamos dejándonos la piel en esta apuesta y confío en que sea también un gran éxito, como decía Manuel, porque realmente lo consideramos un espectáculo muy completo. Por el mensaje, tiene una banda sonora de 17 temas creados exclusivamente para este espectáculo, por el vestuario. Hay una gran apuesta por la iluminación, el vestuario está iluminado, el barco de la nave de Orfeo lleva casi 40 focos LED de iluminación, realmente todo muy fastuoso, la imagen es muy potente y creemos que el mensaje también lo es. Es un mensaje muy profundo, teniendo en cuenta que el teatro sirve para transformar el mundo, por lo menos así lo veo yo. Entonces el mensaje que queremos transmitir debe ser desde esa premisa de llegar realmente a los corazones y a las mentes de las personas. Pues de mi parte, nada más. Cedo la palabra al maestro Fernando. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, son 27 ediciones, ya tengo algunos trienios yo en esta feria, no solamente como actor o como productor, sino también como distribuidor de las propias obras de Verbo, porque también he ido no solamente actuando, sino a residir allí, porque el número de programadores que se dan cita en esta feria es muy importante. Y para nosotros la Feria de Castilla y León, por lo tanto la Feria de Ciudad Rodrigo, ha sido siempre fundamental en la distribución de todos nuestros productos, ¿no?, de nuestras obras. Sin ir más lejos, la última con la que estuve, Entre Bobos anda el juego, pues gozó de la suerte del gusto de los programadores y de allí nos salió una gira bastante interesante que aún nos dura, bastante importante. Hemos visitado redes, hemos visitado festivales y para nosotros, como digo, es fundamental. Por eso es fundamental el apoyo de la Junta de Extremadura a las compañías extremeñas en esta feria, porque nos sirve de escaparate, no cabe duda. A fin de cuentas, nos dedicamos al sector cultural, pero a la vez somos también un tejido empresarial muy importante en Extremadura que creo que necesita visibilidad y ponerlo donde se merece, y creo que la Feria de Teatro de Castilla y León es el expositivo más importante que podemos tener. Nosotros vamos con una obra que ya tiene un marchamo muy llamativo, porque es coproducción con el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Eso ya es un sello, creo, bajo mi punto de vista, de calidad y de garantía. Hace que todo el mundo se pare un momento a ver qué es lo que llevamos. Llevamos La Aparición, que se estrenó el pasado 3 de julio en esta edición, que aún dura, del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y estamos muy contentos con el resultado. Era el resultado que esperábamos, que a fin de cuentas es de lo que se trata, aquello que pergeñas cuando empiezas un proyecto, que luego se vea reflejado el día del estreno. Así que si salió bien, si salió mal, es sin duda fruto del trabajo que habíamos hecho y de lo que queríamos hacer. Se ha representado ya en alguna ocasión, ahora a partir de su estreno. Hemos estado también en el Festival de la Alcudia, en el Yacimiento de la Alcudia de Elche, o el otro día estuvimos en Contributa Julia en Medina de las Torres. Vamos también ahora a los festivales de Almuñécar. Tenemos una serie de sitios cerrados, pero nuestra cita importante, digamos que ese hito en el camino, es la feria. Esperamos gustar, porque La Aparición es una comedia, es muy divertida, habla de un amor secreto entre dos enamorados que se ven en la hornacina con la complicidad de una diosa, ese hueco por el que pasan estos dos enamorados para poderse ver en secreto, con toda la discreción, pero bueno, la discreción es muy relativa, porque al final la terminamos viendo todos los personajes y también todo el público, y siendo partícipes y cómplices de esa situación. Así que nosotros lo que esperamos realmente es simplemente, como si eso fuera simple, cosechar el éxito que en otras ocasiones hemos tenido en la feria y que luego se refleje en una buena gira, en mucho trabajo para un elenco importante. Somos 12 personas en gira, por lo tanto yo creo que eso es muy importante también para toda la profesión de la comunidad, y por eso el apoyo de la Junta de Extremadura es tremendamente importante. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
y sobre todo acudir a los teatros y a todos los festivales que tenemos repartidos por Extremadura, que tenemos un verano, como bien sabéis, cargadito de cultura. Muchas gracias. Actores, actrices y técnicos extremeños los que van a participar entre las distintas compañías. Me ha venido a la cabeza ahora.